2025 será recordado como uno de los años más desastrosos para la población que habita Jamaica, porque fueron golpeados por uno de los huracanes más potentes de los cuales se tenga memoria. Melissa golpeó la isla de Jamaica con una fuerza inusitada. Por supuesto que en esto tiene mucho que ver nuestro viejo conocido, el cambio climático. Así que los invito a que se queden, a que me acompañen a conocer si esto es algo regular, si es algo que vamos a estar viendo frecuentemente en las costas del Pacífico y del Atlántico en los años por venir. Amigos, amigas, ¿cómo están? Me da mucho gusto que me acompañen. Miren, justamente ahora vamos a platicar un poco sobre lo que ya es noticia, el paso del huracán Melissa por Jamaica hace unos cuantos días, pero sobre todo vamos a entender por qué este huracán se volvió tan destructivo y además por qué los huracanes se han estado convirtiendo en verdaderos monstruos meteorológicos que afectan la vida y el patrimonio de las personas en los lugares en donde golpean. Lo que sucede con Melissa es que después de haberse formado como una depresión tropical el 21 de octubre de este año, en su paso hacia el norte encontró aguas calientes. Sí, así es, efectivamente, agua a una mayor temperatura que el resto del océano, justo al sur de Jamaica. Bloques de agua con temperaturas de entre 30 y 32 grados centígrados que se encargaron de dotar de energía a uno de los monstruos más poderosos que han golpeado las costas de Jamaica e incluso las costas de cualquier país antillano que se tenga en memoria. Melissa obliga a los meteorólogos a replantear la necesidad de modificar la escala Saffir-Simpson y subir la cantidad de niveles que tiene para pasar de 5 a 6, 7 o tal vez 8, porque un huracán de esta naturaleza con vientos que superan los 275 kilómetros por hora rompe todos los modelos meteorológicos habidos y por haber. Además, como había una gran cantidad de humedad en el ambiente, pues Melissa se nutrió de muchísima agua disponible que después precipitó sobre el territorio una vez que se había condensado, dejando lluvias que vertieron más de 700 milímetros de agua en unas cuantas horas. Esto es el equivalente a la lluvia de todo un año para Jamaica, incluso un país que de por sí es lluvioso. Hay algo muy peculiar en el caso de Melissa. La fuerza de los vientos provocaron que el huracán no experimentara cizalladuras en el ojo. Esto significa que el ojo de la tormenta era prácticamente perfecto. Y esto se puede apreciar en las fotografías y los videos que toman los aviones meteorológicos que sobrevuelan estas tormentas. Incluso el avión meteorológico que se adentró a la tormenta Melissa tuvo que salir porque la turbulencia era simple y sencillamente incontrolable. Estamos hablando de un monstruo que no se había registrado en las costas del Atlántico, con vientos verdaderamente fuertes y con una cantidad de lluvia que rompe muchísimas marcas. Cuando Melissa tocó tierra en Jamaica, las rachas superaban los 300 kilómetros por hora. ¿Podrían ustedes imaginarse simple y sencillamente rachas de 330 kilómetros por hora? Por eso es que les digo que los científicos están contemplando la posibilidad de modificar la escala Saffir-Simpson hacia una muchísimo más amplia, porque los fenómenos meteorológicos ya rompieron todos los modelos. En menos de 24 horas, el 90% del tendido eléctrico colapsó y dejó sin luz a más de 600,000 viviendas. Esto es un promedio de 3 millones de personas que se quedaron sin electrificación en muy poco tiempo y que además se quedaron incomunicadas, sin internet, sin telefonía, estaban pues a su suerte. Detrás del poder de Melissa hay datos estadísticos que son innegables. La temperatura del océano rompía todos los récords. Miren ustedes, esto me recuerda muchísimo a cuando el huracán Otis golpeó acá en México, en Acapulco, hace un par de años. Se había formado como un huracán categoría 2, pero al acercarse a las costas de Acapulco, encontró masas de agua con una temperatura superior a los 30-32 grados centígrados que le sirvieron de alimento
Estos monstruos se alimentan de la temperatura, del calor que hay en el agua y es energía, simple y sencillamente es energía que, claro, después disipan, pero mientras tanto, cuando cae en forma de agua, cuando cae en forma de viento sobre las poblaciones, sobre las áreas habitadas, pues generan grandes destrozos. Y la prueba está ahí, a la luz de todos. Esto ocurrió con Otis en Acapulco y ahora ocurrió con Melissa en Jamaica. Las escenas del antes y después de ciertas partes de Jamaica, primero muy arboladas y después completamente destrozadas, sin árboles, sin las casas sin techos, pues es muestra del poder de esta tormenta. Según un estudio del Graham Institute for Climate Change del Imperial College London, las probabilidades de que un huracán como Melissa ocurra son ahora 4 veces mayores que en la era preindustrial y cerca del 80% de su energía potencial puede atribuirse al aumento de temperatura global causado por las emisiones humanas. Simplemente, cuanto más cálido es el mar, más vapor se eleva a la atmósfera. Ese vapor libera calor al condensarse, alimentando una espiral de energía que hace crecer al huracán como si fuera una máquina térmica perfecta. El impacto humanitario fue enorme. Más de 1.2 millones de personas se vieron afectadas directa o indirectamente. Hospitales, escuelas y carreteras quedaron fuera de servicio durante días. La Organización Panamericana de la Salud reportó al menos 15 hospitales con daños estructurales severos. Miren ustedes, simple y sencillamente, el gobierno de Jamaica estima que el daño provocado por Melissa alcanza el 40% de su Producto Interno Bruto. Casi la mitad de la economía jamaiquina quedó destruida. De ese tamaño es la monstruosidad de estas tormentas y el efecto que pueden tener en la calidad de vida de las personas, en la seguridad y en la conservación del patrimonio. Pero miren, más allá de las cifras económicas, Melissa deja sin lugar a dudas una huella, una cicatriz en pues, todos los países antillanos, especialmente Jamaica, porque muestra la vulnerabilidad de los países insulares frente al cambio climático y eventos de esta naturaleza. Hoy sabemos que los océanos absorben el 90% del calor provocado por la emisión de gases de efecto invernadero. Y esto tiene muchísimos efectos como que van desde el blanqueamiento de los corales, la modificación de los patrones de pesca, hasta justamente estos fenómenos naturales. Y aquí posiblemente ya no podamos estar hablando de resiliencia, tenemos que hablar de readaptación. Readaptación al cambio climático que pues, implica repensar nuestras ciudades, sobre todo las ciudades costeras, y repensar la organización de la infraestructura en países insulares como Jamaica. Melissa no es necesariamente una advertencia porque ya se ha vuelto de alguna manera regular este tipo de eventos meteorológicos en las costas del Atlántico y del Pacífico, no solamente de América, también en Asia. Se han experimentado tifones, que allá se llaman así, con una fuerza inusitada. Taiwán, Singapur, algunas ciudades costeras de China, pues han sufrido, Japón incluso, han sufrido el embate de tifones cada vez más poderosos. Y Melissa dejó incomunicados a millones de personas sin acceso al agua corriente, sin acceso a la electricidad, con sus hogares destruidos. Esta parece que va a ser la regularidad. No se trata de ser dramáticos, no se trata de ser catastrofistas, pero sí tenemos que reconocer que las tormentas se han vuelto muchísimo más intensas y que cada vez depositan más agua en los lugares en donde golpean. ¿Por qué depositan más agua? Justamente porque el cambio climático lo que está haciendo es elevar mayores cantidades de vapor a la atmósfera. El derretimiento de los glaciares en Europa lo explica, o también en América. En América también se están derritiendo los glaciares. Hay menos agua congelada sobre la superficie de la Tierra. Esta agua se tiene que ir a algún lugar. Comienza por irse a los ríos, de los ríos a los mares, pero con mares que absorben gran parte del calor de la atmósfera, pues el agua se evapora rápidamente y en mayor volumen, lo cual provoca que entonces haya justamente estos nutrientes de tormentas tan monstruosas como las que estamos experimentando. Otro caso reciente en México acaba de ocurrir en Poza Rica, en donde una lluvia, un temporal que pues parecía no tener mayores repercusiones, provocó que se dieran señales de emergencia para que la población tomara previsiones y la ciudad de Poza Rica quedó prácticamente barrida por el agua
hace unas cuantas semanas acá también en México. Melissa es simple y sencillamente otra advertencia más de que es necesario reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera y que mientras eso ocurre, pues las poblaciones y los habitantes tenemos que prepararnos de alguna manera para reducir los impactos tan desastrosos que tienen estos huracanes, estas tormentas en nuestras comunidades. Pero déjenme en los comentarios, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que esta vaya a ser la regularidad? ¿Piensan que es un fenómeno, un caso aleatorio, que el próximo año no sucederá? ¿O por el contrario, que sí será necesario redefinir la escala Saffir-Simpson y elaborar otros planes de contención y de prevención, quizás, para que la población no salga tan afectada? En fin, hoy quería platicar un poco con ustedes sobre este aspecto y me gustaría leer sus comentarios, invitarlos a que le piquen a la campanita, le den like y bueno, pues por supuesto que lo compartan para que sigamos haciendo que esta comunidad crezca. Los espero en el siguiente video en donde seguiremos hablando de ciencia y más. Por supuesto, temas interesantes y agradables para todos ustedes. Les mando un abrazo y espero verlos pronto.